Mi prometida me miró con frialdad y dijo que necesitaba a un hombre de verdad, convencida por su amiga de que yo no era suficiente. Cancelé todo sin discutir y me marché. Hoy, entre lágrimas, admite que el hombre perfecto que imaginaba nunca apareció. Tengo 27 años y he estado comprometido con mi novia, Valeria, que tiene 25, durante los últimos 8 meses. Llevamos 4 años juntos y se suponía que íbamos a casarnos en 2 meses. Soy plomero y me va bien económicamente. Ella es enfermera, y hasta hace poco, creía que teníamos todo bajo control. Todo comenzó cuando Valeria conoció a una nueva amiga, Claudia, en una clase de yoga hace unos 3 meses. Al principio, me alegré por ella. Valeria había estado diciendo desde hacía tiempo que le hacía falta tener más amigas, ya que la mayoría se había mudado tras la universidad o estaban ocupadas con sus propias vidas. Siempre fue más bien una persona de quedarse en casa, como yo. Así que cuando mencionó que conoció a alguien en yoga que le cayó bien, pensé, perfecto. Haz nuevas amistades. Claudia acababa de divorciarse, hacía unos 6 meses que se había finalizado su separación. Trabajaba en marketing y tenía esa vibra de influencer en redes sociales, del tipo vive tu mejor versión. Siempre subía fotos en restaurantes de moda con frases como hoy elijo pensar en mí o nunca aceptes menos de lo que mereces. Ya sabes, ese estilo. Pero después de pasar tiempo con ella, Valeria empezó a comportarse de forma muy extraña. Volvía de esas salidas, ya sea clases de yoga o cafés, distante y con un humor raro. Empezó a cuestionar de repente todo en nuestra relación. No estaremos yendo demasiado rápido con la boda. Tal vez deberíamos viajar más antes de establecernos. Siento que me estoy perdiendo cosas. Y eso venía de la misma mujer que, hace apenas 6 meses, me mandaba tableros de Painte hasta las 2 de la mañana con ideas para la boda, o hablaba de cómo le gustaría llamar a nuestros futuros hijos. Teníamos hojas de cálculo, con colores y todo, para organizar la boda. Ella estaba más ilusionada que yo, y eso ya es decir bastante. Las salidas con Claudia pasaron de ser algo ocasional a una rutina, cada viernes por la noche, y a veces también los sábados. Luego empezaron los planes entre semana, cenas, salidas, incluso escapadas de fin de semana a la ciudad para ir de compras o visitar bares. Y siempre que volvía de esas salidas, era como si regresara convencida de que su vida carecía de algo esencial. Claudia dice que las parejas de nuestra edad no deberían tomar todo tan en serio tan pronto. Claudia dice que ojalá alguien le hubiera dicho que viviera un poco antes de casarse. Sí, gran consejo de alguien cuyo matrimonio duró 2 años y terminó porque engañó a su esposo con su entrenador personal. Pero claro, tomemos sus consejos como si fueran palabra santa. Intenté ser comprensivo. Eso se supone que debes hacer, ¿no? Tu pareja hace una nueva amiga y tú la apoyas. No quieres parecer un novio controlador que se pone celoso de las amistades. Pero esto no era una amistad cualquiera. Era como ver cómo alguien destruía mi relación desde adentro, pieza por pieza. Lo peor fue ver cómo Valeria dejaba de ser ella. Antes solía ser atenta, cariñosa. Me escribía durante el día para saber cómo iba mi trabajo. Me dejaba notitas en la lonchera con cosas que la hacían pensar en mí. Se aseguraba de que yo supiera que me quería. Hasta recordaba si tenía una presentación importante y me sorprendía con mi cena favorita después. Todo eso desapareció desde que empezó a pasar tanto tiempo con Claudia. Se volvió fría, distante. Me hablaba como si estuviera aburrida de mí. Nuestras charlas dejaron de ser sobre nuestros planes de vida y pasaron a convertirse en monólogos suyos sobre lo rutinario que era todo. Sabía hacia dónde iba esto, pero no quería aceptarlo. 4 años juntos. Compromiso hecho, lugar para la boda reservado, depósitos pagados, las familias emocionadas, y ella lo estaba tirando todo por la borda porque una mujer amargada y divorciada le hizo creer que tener estabilidad era sinónimo de mediocridad. Y, efectivamente, así fue. Hace 3 semanas, tuvimos una cita que, honestamente, pensé que había salido bastante bien. La llevé a un restaurante nuevo que quería probar, nada barato. Me gasté casi $200 en la cena. Después dimos un paseo por el centro viendo las luces de Navidad que ya habían puesto, hablamos incluso de ir a esquiar a Colorado en invierno. Por primera vez en semanas, la sentí más relajada, como la Valeria de antes. Caminábamos tomados de la mano, se reía de mis chistes tontos. Incluso se tomó una selfie conmigo frente a un árbol iluminado y la subió a su historia de Instagram. Pensé que, tal vez, ya se estaba cansando de la mala influencia de Claudia. La dejé en su departamento, aún no vivíamos juntos, pero pensábamos mudarnos después de la boda. Todo parecía normal. Hablamos sobre qué haríamos el fin de semana. Estaba entusiasmada con un sitio nuevo para Brunt que le recomendó una compañera del hospital. Pero justo cuando me iba a ir, su expresión cambió por completo. Se quedó mirando sus manos, sin mirarme a los ojos. Le pregunté si pasaba algo, y tras unos segundos de silencio, me dijo: he estado teniendo dudas sobre nosotros. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. ¿Dudas? ¿De qué estás hablando? No sé si somos el uno para el otro. Tal vez las chicas tengan razón. Tal vez si estoy conformándome. Las chicas. Ya no era solo Claudia. Ahora resulta que todo su grupito de divorciadas tenía una opinión sobre mi relación. No podía creer lo que estaba oyendo,
y menos después de la noche tan perfecta que habíamos tenido. Después de 4 años, de todo lo que habíamos planeado, me estaba dejando porque un grupo de mujeres, que apenas me conocían, le metieron en la cabeza que su vida no era lo suficientemente emocionante. ¿Estás rompiendo conmigo por lo que piensan tus amigas? No es solo eso, lo he estado pensando mucho. Queremos cosas diferentes. Tú estás bien siendo plomero, viviendo tranquilo, pero yo quiero más. Quiero viajar, conocer el mundo, salir, vivir nuevas experiencias. Para mí fue como recibir un golpe en seco. Ese mismo día habíamos hablado de viajar juntos. Llevaba tiempo ahorrando justamente para eso. Tenía una carpeta en la computadora llena de ideas de viajes para nosotros. Pero aparentemente esa conversación había ocurrido en algún universo paralelo. Valeria, ¿de qué hablas? Hace un rato estábamos planeando un viaje de esquí. Lo sé, pero no creo que sea feliz. Necesito espacio para descubrir quién soy. Y ahí estaba. El famoso discurso de necesito encontrarme que a ningún hombre le gusta escuchar. Pero esta vez venía de alguien que estaba a 2 meses de casarse conmigo. En ese momento supe que ya no era ella quien hablaba. Eran meses de Claudia y sus amigas llenándole la cabeza con la idea de que estar con un hombre sencillo, trabajador, que prefería noches tranquilas a fiestas, era algo que limitaba su vida. Pero ella ya había tomado su decisión. Ella eligió las opiniones de otras personas por encima de lo que habíamos construido juntos. No creo que seas el indicado, me dijo, como si estuviera leyendo un libreto ya ensayado. Creo que deberíamos tomarnos un tiempo. No discutí, no supliqué ni intenté hacerla cambiar de idea. ¿Para qué? Si era capaz de dejar atrás 4 años solo por lo que opinaban personas que apenas la conocían, entonces quizás nuestra relación no era tan fuerte como yo pensaba. Simplemente respondí, ¿está bien? Abrí la puerta del coche y salí. Ella me llamó, pero no volteé. Me subí a mi camioneta y manejé hasta casa en completo silencio, sin siquiera encender la radio. Solo me quedé ahí, digiriendo que el futuro que había imaginado ya no existía. Lo que más me dolió no fue la ruptura en sí, sino su incapacidad de asumir la decisión con firmeza. Nunca dijo ya no te amo o no quiero estar contigo. En cambio, soltó frases como tal vez mis amigas tienen razón o he estado pensando mucho o queremos cosas diferentes. Como si me estuviera haciendo un favor al darle más peso a voces externas que a lo que teníamos nosotros. 4 años de amor sincero convertidos en algo que, según ella, era conformarse. ¿Por qué? Porque un grupo de mujeres que no podían mantener sus propias relaciones la convencieron de que estabilidad y felicidad no eran suficientes. Me senté en el sofá al llegar, simplemente mirando la pared. 4 años, todos los planes, la reserva del lugar para la boda, el dinero que había ahorrado para la luna de miel y para la casa, las conversaciones con sus padres para pedir su bendición. Todo eso se desvanecía, por culpa de un grupo de amigas de salón de belleza que le llenaron la cabeza de fantasías. Y lo más triste es que, en el fondo, no me sorprendía. Llevaba meses notando señales. Cada vez que regresaba de una salida con sus nuevas amigas y me soltaba una crítica nueva, cada comentario que repetía como si fueran reflexiones suyas, cada vez que simplemente asentía cuando le decían que ella merecía algo más. Todo me había traído a este punto. Lo supe, solo que no quería aceptarlo. Apagué el teléfono y me acosté. Al despertar al día siguiente, pensé que al menos tendría mensajes suyos, que quizás se habría dado cuenta de lo que acababa de perder y vendría a buscarme. Pero no, silencio absoluto, ni llamadas perdidas, ni mensajes, ni un solo intento de contacto. Ahí entendí que iba en serio, que lo había pensado bien, que, para ella, yo ya no valía la pena. Ese silencio dolía más que cualquier grito. Si al menos me hubiera buscado, habría podido creer que estaba confundida, que era miedo al compromiso. Pero despertar y no tener ni una notificación, fue claro. Me quedé 1 hora en la cama mirando al techo, dejando que la realidad me cayera encima. ¿Y sabes qué fue lo primero que pensé? Tengo que cancelar el salón de bodas. No pensé en reconciliación, no pensé en luchar por recuperarla. Pasé directo al modo de control de daños. Me levanté, hice café y empecé con las llamadas. Primero, al lugar de la boda. Le conté todo a una señora muy amable que nos había estado ayudando con la organización. Fue comprensiva. Dijo que no era la primera vez que le pasaba. Como faltaban 8 semanas, nos devolvieron casi todo, menos unos $800. Luego llamé al servicio de catering. Perdimos otros 300, pero de nuevo, la mayor parte fue reembolsada. La fotógrafa fue muy profesional. Dijo que podía reasignar nuestra fecha a alguien de la lista de espera. Mientras hacía esas gestiones, una parte de mí pensaba que Valeria aparecería de pronto, hecha un mar de lágrimas, suplicando que no lo hiciera. Pero no, el teléfono seguía en silencio. Después de cancelar todo, fui al banco. Habíamos estado ahorrando juntos en una cuenta compartida, 6.000 de cada uno. 12.000 en total, destinados a la boda y la casa. Retiré mi parte y la devolví a mi cuenta personal. El cajero me miró con cara de ¿estás bien?, probablemente por mi aspecto. Le dije que estaba resolviendo algunos asuntos después de una ruptura. Me sonrió con empatía y no dijo más. Al mediodía,
ya había desmantelado completamente nuestro futuro juntos. Y todavía no sabía nada de Valeria. Entonces supe que su necesito encontrarme no era una excusa temporal. Era real. Necesitaba hablar con alguien que no me endulzara las palabras, así que fui a casa de mi hermana. Andrea es 3 años mayor, está casada desde hace 8. Tiene 2 hijos y trabaja a tiempo completo como contadora. No tolera tonterías. Sabía que si alguien podía decirme las cosas tal cual eran, era ella. Apenas me vio llegar con la cara desencajada, dijo: ¿qué hizo Valeria? Ni siquiera preguntó si estaba bien. Fue directo al punto, porque sabía que esto tenía que ver con ella. Nos sentamos en la cocina mientras los chicos estaban en la escuela y le conté todo, sobre Claudia, las actitudes extrañas, las dudas que venía expresando y la conversación final. Andrea me escuchó sin interrumpir. Al terminar, hizo una pausa y dijo: menos mal. Me quedé mirándola. ¿Menos mal?, pregunté. Sí, esa chica acaba de mostrarte quién es de verdad. Alguien que toma decisiones importantes por lo que le dicen los demás, no por lo que siente. Te salvaste, hermano. No era lo que esperaba. Pensé que iba a tratar de consolarme, o sugerirme que intentara recuperarla. ¿Crees que hice bien en cancelar todo?, pregunté. Por supuesto, ibas a quedarte cruzado de brazos mientras ella se iba a encontrar a sí misma. Esto no es un ensayo, es tu vida. Bien hecho. Después se sirvió otro café y volvió a sentarse. ¿Puedo ser honesta contigo? Nunca pensé que Valeria fuera la indicada para ti. Eso me descolocó. ¿Por qué? Siempre la noté inconstante. ¿No recuerdas cuando cambió de carrera 3 veces? ¿O cuando renunció a ese hospital apenas 2 meses después porque no le gustaba el ambiente? Siempre fue así. En cuanto algo la incomodaba o se volvía difícil, huía. Nunca lo había visto de esa manera, pero era verdad. Yo creía que era feliz conmigo. Lo era, mientras todo era fácil. Pero bastó que alguien la hiciera dudar para que se desmoronara. Eso no es lo que uno busca en una compañera de vida, dijo Andrea. Es alguien que va a estar saltando de una cosa a otra toda la vida. Tenía razón. Y escuchar eso de alguien que nos conocía a ambos me abrió los ojos. No era solo Claudia influyéndola, era Valeria, y su facilidad para dejarse influenciar. Hablamos por 1 hora más, sobre cómo me sentía, qué iba a hacer, si pensaba que Valeria intentaría regresar. Andrea estaba convencida de que sí. Cuando se le pase la emoción de estar soltera, va a extrañar a alguien que realmente la quería. Y puede que tenga razón. Pero para entonces, yo ya no estaré ahí. De camino a casa, por primera vez en semanas, sentí un poco de paz. No era felicidad, pero sí alivio. Como si hubiera estado cargando un peso invisible que por fin me quitaba de encima. Al llegar a casa, revisé el teléfono. Nada, ni una palabra de Valeria. Solo la confirmación de que cada cosa que dijo aquella noche la sentía de verdad. Ya han pasado 2 semanas desde que soltó ese "no eres el indicado" y se esfumó en su nueva vida de soltera. Y para ser sincero, estoy empezando a sentirme mejor. Duermo más tranquilo, como mejor, y no paso el día preocupado por el humor con el que regresaría tras ver a sus amigas de siempre. Empecé a escuchar versiones de lo sucedido por parte de amigos en común, relatos que nada tenían que ver con la verdad. El primero en escribirme fue mi amigo Miguel. Me preguntó si todo estaba bien porque su novia, Sara, quien trabaja con Valeria en el hospital, le había dicho que habíamos terminado. Pensé que, siendo compañeras, le habría contado lo que pasó realmente, el tema de Claudia y esa búsqueda repentina de identidad que había comenzado. Pero no. Según Sara, Valeria andaba diciendo que yo era emocionalmente distante, que había dejado de esforzarme en la relación y que ya no la hacía sentir especial, que se había dado cuenta de que estaba conformándose y que necesitaba descubrir qué más había allá afuera. Me reí en voz alta cuando Miguel me lo contó. Él se quedó en silencio, seguramente esperando que reaccionara con enojo o tristeza. Eso no tiene nada que ver con la realidad, le dije. Ya me lo imaginaba, respondió. Siempre fuiste bueno con ella. Y no solo fue Sara. En los días siguientes, varias personas me contaron versiones similares. Al parecer, Valeria se había dedicado a modificar la historia por completo para que pareciera que nuestra relación había fracasado por mi culpa. Me estaba pintando como el villano de una historia que no escribí. Yo nunca he sido de esos que guardan mensajes para usarlos en contra de alguien. Pero cuando alguien comienza a mentir descaradamente para dejarte mal parado, a veces toca defenderse. Todavía tenía todos los mensajes que Valeria me había enviado durante esos 4 años, textos diciéndome lo afortunada que se sentía de tenerme, lo mucho que me amaba, lo feliz que era conmigo, capturas de sus publicaciones en redes donde me llamaba el hombre perfecto, incluso algunos audios suyos desde el hospital diciéndome cuánto me extrañaba. Pero no soy el tipo de persona que va por ahí mostrando mensajes privados para justificar lo que pasó. Ese no soy yo. Por suerte, nuestro amigo Javier no se tragó el cuento. Él lleva años con su novia Raquel, sabe lo que implica mantener una relación real, con compromiso mutuo. Así que cuando Valeria intentó convencerlo de que yo era frío y desinteresado, él la confrontó sin filtros. Miguel me contó la escena porque Raquel estuvo presente. Estaban todos reunidos en una cena grupal cuando Valeria empezó a hablar de lo liberador que era estar soltera otra vez, de cómo había comprendido que estaba en una relación equivocada. Javier no se contuvo. Le dijo:
con todas sus letras, que yo siempre la traté como a una reina y que había destruido esa relación por dejarse influenciar por una amiga frustrada. Cuando Valeria intentó justificarse diciendo que había problemas que nadie conocía, él le recordó todas las veces que nos vio juntos y cómo yo siempre la priorizaba. Según él, el problema no era la relación, era que ella había dejado de valorarla. Y cuando ella lo acusó de no entenderla, Javier fue claro, el único desastre en su vida era el que ella misma había provocado. La mayoría de nuestros amigos terminaron poniéndose de mi lado. Eso la enfadó aún más. Esperaba que todos la consolaran y celebraran su decisión, pero en lugar de eso, le reprocharon lo impulsiva y egoísta que había sido. Incluso mi familia, que la quería muchísimo, se mostró completamente indignada. Mi madre, que la había acogido como una hija, ya tenía su vestido listo para la boda. Cuando le conté lo ocurrido, solo dijo que Valeria había sido una tonta por dejarse guiar por una persona incapaz de mantener su propio matrimonio. Pero lo que más me impactó fue lo que vino después. La familia de Valeria me contactó unos días después de su discusión con Javier. Su madre me dejó un mensaje de voz que era una mezcla de desconcierto y afecto. Hola, cariño, soy Carolina. No entiendo del todo qué pasó entre ustedes, pero quiero que sepas que seguimos queriéndote como a un hijo. Has sido una buena influencia para ella y estábamos muy ilusionados con la boda. Espero que estés bien. Su padre fue más directo en un mensaje de texto. No sé qué le pasó a Valeria, pero aquí sigues siendo bienvenido. Cuídate mucho. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Esa familia había sido como una segunda casa para mí durante 4 años. Pasé todas las fiestas con ellos, ayudé a su padre con arreglos en el jardín el verano pasado, le enseñé a su hermana menor a manejar. Y de un momento a otro, todo eso desapareció porque ella decidió que ya no era suficiente para ella. Incluso su hermana menor, Elena, de 17 años, me escribió. Siempre fue como una hermana pequeña para mí. Su mensaje fue breve, pero directo. No te merecías esto. Valeria está actuando como una idiota. Fue en ese momento cuando entendí la magnitud del daño que había causado. No solo destruyó nuestra relación, también rompió todos los vínculos que formamos a su alrededor. Y como si nada, empezó a decir que la ruptura fue mutua, que ambos nos dimos cuenta de que queríamos cosas distintas. ¿Mutua? ¿En serio? Como si yo hubiera tenido alguna participación en esa decisión. Ahí supe, sin lugar a dudas, que había hecho bien en alejarme sin insistir. No se puede construir un futuro con alguien que miente tan fácilmente sobre algo tan importante. Al final de esa semana, todos los que realmente importaban sabían la verdad. No porque yo saliera a contarla, jamás hablé mal de Valeria, pero su versión era tan forzada que la gente comenzó a hacer preguntas. Y una vez que empezaron a atar cabos, Claudia, su comportamiento extraño, la ruptura repentina justo después de una de sus salidas con esa amiga, todo quedó claro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Un mes después, las cosas se pusieron interesantes. Valeria empezó a buscarme. Al principio fue sutil, muy sutil. Un mensaje esporádico preguntando cómo estaba. Frases casuales del estilo «espero que estés bien» o «vi una camioneta como la tuya y me acordé de ti». Claramente estaba tanteando el terreno, sin mostrarse desesperada. No respondí. Luego se animó un poco más, me propuso tomar un café para ponernos al día, dijo que extrañaba hablar conmigo, que quería saber cómo lo estaba sobrellevando todo. Lo manejaba como si hubiéramos sido solo amigos que se distanciaron. Le dije que estaba ocupado, lo cual era cierto. Había retomado trabajo extra, salía más con mis amigos, y por fin tenía una vida social sin estar pendiente del estado de ánimo de alguien más. Pero ella no se rendía. Los mensajes se hicieron más largos y frecuentes. Me decía que añoraba nuestras conversaciones, que pensaba mucho en los buenos momentos. Incluso llegó a decir que esperaba que pudiéramos ser amigos. ¿Amigos? Después de 4 años y una ruptura unilateral, yo seguía sin responder. Pero entonces comenzó a llamarme en vez de escribir. Incluso empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría, el supermercado cerca de mi casa, el bar donde veo fútbol los domingos, hasta en mi gimnasio. Siempre con la misma actuación. Oh, ¿a qué coincidencia? Claro. Coincidencia que ahora vayas a comprar a un sitio a 20 minutos de tu casa. Sus mensajes también empezaron a sonar más desesperados. Creo que cometí un error, extraño lo que teníamos, podemos al menos intentarlo otra vez. Pero la verdad es que yo estaba mejor que nunca. Mucho mejor. Me di cuenta de cuánta energía había gastado intentando hacer feliz a alguien que ya no quería serlo. Me esforzaba por organizar planes perfectos, por decir lo correcto, por competir con el estilo de vida idealizado que Claudia le vendía. Ahora simplemente vivía sin sentirme evaluado todo el tiempo. Mis amigos también lo notaron. Miguel me dijo que me veía más relajado que en meses. Da gusto salir contigo otra vez, me soltó. Fue un halago, pero también una señal clara de lo mucho que la tormenta Valeria me había afectado. Cuando Valeria comenzó a retomar el contacto, yo ya no tenía ningún interés en volver atrás. Había probado lo que era vivir sin tener que demostrar constantemente que merecía la atención de alguien,
y no pensaba renunciar a esa paz. Lo que terminó de romper cualquier posibilidad fue lo que ocurrió 6 semanas después de nuestra ruptura. Apareció sin avisar en la puerta de mi apartamento un sábado por la mañana. Llevaba los ojos llenos de lágrimas y venía con un discurso ensayado. Cometí un error enorme, lo sé ahora, dijo. Estaba asustada por la idea de casarnos y dejé que Claudia me llenara la cabeza de dudas. Pero ya entendí que eres tú. Quiero volver a casa. Me quedé en silencio, mirándola. 6 semanas antes, ella misma me había dicho que no era suficiente para ella. Y ahora, de pronto, ¿sí lo era otra vez? No, le respondí con calma. No quiero estar con alguien que necesita explorar otras opciones para darse cuenta de que me quiere. No estuve con nadie, insistió. Solo necesitaba espacio para pensar. Y en ese espacio, decidiste que no era lo que querías. Ahora cambias de opinión. ¿Y qué pasará la próxima vez que alguien te diga que estás conformándote? No respondió, y no hizo falta. Ambos sabíamos que volvería a pasar. Valeria siempre había sido alguien que valoraba más las opiniones ajenas que sus propios sentimientos. Hoy era Claudia quien le aseguraba que merecía algo mejor. Mañana, sería otra persona con otro discurso. Le dije que el compromiso se había cancelado, que la relación estaba terminada y que tenía que dejar de aparecer en mi puerta. Perdió completamente el control. Empezó a gritar que estaba siendo injusto, que no le estaba dando la oportunidad de enmendar su error, que había aprendido la lección, que nunca volvería a dejar que nadie influyera en sus decisiones, que lo nuestro merecía otra oportunidad. Pero para mí no era un simple error. Ella había pasado meses tratándome como si no fuera suficiente mientras decidía si había algo mejor allá afuera. Eso no fue un desliz, fue una decisión, una que tomó una y otra vez, todos los días durante meses. Pero ahora te elijo a ti, dijo. Ya no puedes elegirme ahora. Tu oportunidad de elegirme fue cuando decidiste escuchar a Claudia en lugar de confiar en mí. No soy un plan B al que puedes volver cuando descubres que la realidad no cumple con tus expectativas. Siguió insistiendo, asegurándome que esta vez sería diferente, que entendía lo afortunada que había sido de tenerme, que se había alejado de todas esas amistades tóxicas y que solo quería enfocarse en nosotros. Pero ahí estaba el problema. Seguía viendo nuestra relación como algo que podía repararse simplemente cambiando su entorno, como si todo se redujera a las influencias externas y no al hecho de que ella era alguien fácilmente influenciable. Le dejé claro que no quería ser el premio de consuelo de nadie, que merecía estar con alguien que reconociera mi valor desde el inicio, no con quien necesitara perderme para entenderlo. Rompió en llanto otra vez y me preguntó si había algo que pudiera hacer para que cambiara de opinión. Le dije que no, que esto se había terminado y que dejara de contactarme. Cerré la puerta y volví a preparar mi desayuno. Unos minutos después, escuché cómo arrancaba su coche y se marchaba. Esa misma tarde me llegaron una serie de mensajes suyos. Más disculpas, más promesas de cambio, más súplicas por una segunda oportunidad. Leí los primeros 2, borré el resto sin abrirlos. Después, bloqueé su número. Esa noche, su madre me llamó. Quería saber si existía alguna posibilidad de reconciliación. Le agradecí todo lo que su familia había hecho por mí durante los años que estuve con Valeria, pero le dejé claro que lo nuestro había terminado para siempre. Le dije que su hija era una buena persona que había tomado malas decisiones, pero que yo no quería ser la segunda opción de nadie. Ella, aunque triste, me comprendió. Mereces a alguien que te valore desde el primer día, dijo. Exactamente, respondí. El domingo amanecí con el teléfono en completo silencio, sin mensajes, sin llamadas, sin encuentros casuales en los lugares que solía frecuentar. Solo tranquilidad. Me pasé el día limpiando a fondo mi apartamento, recogiendo las últimas cosas que Valeria había dejado. Las empaqué todas en una caja. La llevé a casa de sus padres cuando sabía que ella no estaría y la dejé en la entrada con una nota que decía simplemente, sus pertenencias. Ese fue, para mí, el punto final de nuestra historia. Unos 4 meses después, me enteré por conocidos que Valeria no la estaba pasando bien. Al parecer, eso de vivir tu mejor vida no es tan emocionante cuando se hace en soledad y sin filtro de Instagram. Especialmente porque Claudia, su gran amiga, desapareció tan pronto como las cosas se pusieron difíciles. Sí, tal cual. Claudia se esfumó poco después de nuestra ruptura. Cuando Valeria realmente necesitaba apoyo, su nueva confidente simplemente no estuvo ahí. Parece que solo estaba interesada mientras podía usarla como compañera para salir y llenar vacíos con validación. Valeria tuvo que volver a vivir con sus padres porque no podía pagar el alquiler solo con su sueldo de enfermera. Es lo que pasa cuando haces planes de vida basados en 2 ingresos y de pronto uno desaparece. Mientras tanto, yo había empezado a salir con alguien más. Llevábamos unas 6 semanas juntos. Es maestra. Lo más extraño de todo, le gusto tal como soy. Pero entonces recibí una llamada que lo cambió todo. Eran las 6 de la mañana de un martes. Contesté sin pensar, imaginando que otra vez Valeria intentaba contactarme a través de su familia. Era su hermana, ella. Su voz sonaba rota. Ha habido un accidente, me dijo. Valeria está en el hospital. Al parecer, un conductor imprudente se saltó un semáforo y la chocó de costado cuando iba camino al trabajo. Estaba viva, pero tenía una pierna rota, algunas costillas fracturadas,
conmoción cerebral y varios cortes y hematomas. Nada que pusiera su vida en peligro, pero le esperaba una larga recuperación. Decía que necesitaba verme, que era urgente. Mi primer impulso fue colgar. Ya no éramos pareja. Sus problemas médicos no eran asunto mío. Ella había decidido que yo no era la persona con la que quería compartir su vida. Pero ella realmente parecía preocupada. Y, a pesar de todo lo que había pasado, no soy de los que ignoran a alguien en el hospital solo para hacer un punto. Así que fui. Valeria se veía frágil. Tenía la pierna enyesada y elevada, el rostro golpeado y una expresión de completa vulnerabilidad. Apenas me vio entrar, rompió en llanto. Lo siento, dijo entre lágrimas. Sé que no lo merezco, pero necesitaba verte. Me senté sin decir nada. La dejé hablar. Habló de lo mucho que se había equivocado, de lo miserable que se había sentido desde que terminamos, de cómo ahora veía que Claudia solo había estado celosa de nuestra relación. Prometió que haría lo que fuera por recuperarme. Parecía un monólogo ensayado, como si hubiera repetido esas frases una y otra vez en su cabeza, esperando este momento. La escuché hasta el final. Luego me levanté. Me alegra que estés bien, Valeria, pero esto no cambia nada. Intentó convencerme de nuevo. Dijo que el accidente le había abierto los ojos, que había entendido lo que realmente importaba, que ya no dejaría que nadie más interfiriera en sus decisiones. Volvió a decir que fue un error. Pero no fue un error, fue una elección. Eligió creerle a otra persona antes que a mí. Eligió terminar con 4 años de relación porque creyó que podía encontrar algo mejor. Eso no fue un accidente. Le deseé una pronta recuperación y le dije que esperaba que, al menos, todo esto le dejara una lección. Me marché. Ella me siguió hasta el estacionamiento. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad?, preguntó. Le respondí que Valeria era una buena persona, pero que yo no quería ser el consuelo de nadie. Ella realmente te quiere, insistió. Ella quiere la idea de mí, ahora que sabe cómo es la vida sin mí. Pero cuando me tuvo, se pasó meses dudando si valía la pena. Eso no es amor, es conveniencia. El accidente no cambió nada entre nosotros, pero sí reafirmó que había tomado la decisión correcta, porque incluso en una situación límite, Valeria seguía sin asumir lo que significaron sus actos. A veces, la vida no da segundas oportunidades, no porque no las merezcamos, sino porque no sabríamos qué hacer con ellas. Aquella noche regresé a casa con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Apagué el teléfono, me senté en silencio frente a la ventana y dejé que la calma hablara por mí. No hubo dramatismo, solo certeza. Ya no era el mismo hombre que, meses atrás, esperaba una señal de afecto. Ese hombre había aprendido a valorarse en silencio, lejos del ruido de las promesas rotas. Y mientras el mundo seguía girando allá afuera, yo finalmente podía respirar tranquilo, sabiendo que había cerrado una puerta que nunca debía haber dejado abierta tanto tiempo.